Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de charlas internacionales con personalidades destacadas, ciclo organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy tenemos el honor de recibir al señor embajador de Georgia en Argentina, su excelencia don Arakli Kurashvili, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos infinitamente que haya aceptado nuestra invitación para mantener una charla con Alejandra Boada, y muy especialmente en esta época, en este año, en el marco que se cumple el 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Georgia y Argentina. Y antes de dar paso a la charla, me permito hacer y presentar una reseña curricular de los puntos más destacados de su tan calificado currículum del señor embajador. El señor embajador Idiaki Kurashvili, desde febrero del año 2018, es el embajador extraordinario y plenipotenciario de Georgia en la República Argentina, con residencia en Buenos Aires. También concurrente en Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia. En cuanto a su formación académica, la ha realizado en la Universidad Estatal de Tbilisi, en la Facultad de Historia, recibiendo matrícula de honor en la licenciatura de Historia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, España. Y en cuanto a su trayectoria y experiencia laboral, como dije al principio, mencionaré algunas de sus funciones a lo largo de su carrera. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario en Georgia, en la Confederación Suiza y en el Principado de Liechtenstein. Ministro consejero de la Embajada de Georgia en España, encargado de negocios ad interim de Georgia en España, embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en Georgia, cónsul de la Embajada de Georgia en España, jefe de la División de Relaciones Bilaterales en el Departamento de Asuntos Europeos y la Integración Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia, consejero cónsul de la Embajada de Georgia en los países de Benelux, con residencia en Bruselas, primer secretario en el Departamento de Europa y Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia, tercer secretario en el Departamento Político del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. En cuanto a su lengua materna, es la lengua georgiano, pero habla con mucha fluidez español, francés, inglés y ruso, y de forma intermedia, italiano, holandés y catalán. Así que con esta presentación, dándole nuevamente las gracias, señor embajador, doy paso a Alejandra para dar comienzo a esta tan esperada charla. Muchísimas gracias. Gracias, Mirta. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo está? Bien, bien. La verdad que muy emocionado que justamente estos días tan importantes para mí, que ya termino mi mandato en esa maravillosa ciudad y ese gran país. Gran honor que me toque justamente entrevista con ustedes y les agradezco mucho por la invitación. Justamente hablando del término de su mandato aquí en la Embajada en Argentina, ¿cuál es el balance que puede hacer como embajador? Evidentemente, cuando uno piensa 4 años, es un mandato normal que suele durar a un embajador, a un diplomático de cualquier país, porque normalmente son de 3 o 5 años. Y en mi caso particular, como a todos los diplomáticos que nos tocó trabajar en esos tiempos turbulentos de pandemia, yo creo que no era un mandato normal y corriente, como por ejemplo cuando ustedes mencionaban mi carrera, ¿no? A mí antes siempre me tocaba un mandato en situación que nunca cambiaban las cosas de manera tan drástica como ahora. Por eso, cuando hago balance, yo quería dividir. A lo mejor eran los primeros 2 años, 2018-2019,
evidentemente antes de pandemia, cuando yo empecé a trabajar en Buenos Aires, cuando había más delegaciones y los resultados, o sea, por ejemplo, vino el canciller de Georgia, vino el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, había intercambios parlamentarios. Y luego otra parte es 2020-21, que lamentablemente se pausó muchísimo, pero me enorgullece mucho que a pesar de la pandemia, pudimos también mantener más o menos el ritmo de la cooperación que arrancamos. Así que en 2021, por ejemplo, se creó el grupo de amistad en el seno del Senado de la Nación Argentina, que me parece que es un gran logro, es muy importante porque la diplomacia parlamentaria es una herramienta hiper importante. Por eso yo diría que a pesar, si usted me pidiera concluir en unas palabras, yo diría que a pesar de los desafíos de pandemia, supimos y pudimos mantener el ritmo de la cooperación. Y me alegro muchísimo y espero que eso en el futuro todavía se profundice. Sí, ¿y ya sabe cuál es su destino? Todavía no, ustedes saben que nosotros los diplomáticos de carrera, yo soy diplomático de carrera, somos como militares, ¿no? Y cuando se determina el destino, vuelves a la disposición de la Cancillería. De momento yo vuelvo al ministerio, ¿no? Pero no sé exactamente en qué área voy a trabajar, porque hasta que no vuelvas es difícil, ¿no? Porque saber exacto, puedo imaginar algo dentro del ministerio. Y ya veremos. Evidentemente, cuando vuelva, o sea, yo les informaré con mucho gusto cuál sería mi segundo, o sea, mi futuro puesto en el ministerio. Muy bien, ahí estaremos para hablar de ese tema. ¿Ya sabe quién es quién lo va a reemplazar? ¿El próximo embajador está ya nominado o todavía no? Todavía no está nominado. El consejero Nicolás Gegeshite va a estar enfrente de la embajada como encargado de negocios hasta la llegada del futuro embajador. Así que en la embajada va a haber un encargado de negocios a partir del 1 de marzo. Hablando de negocios, ¿la balanza comercial entre Georgia y Argentina está más o menos equilibrada? ¿Se ha movido un poco? La balanza comercial, la verdad que comparando con nuestra cooperación política, que durante todos estos 30 años que establecimos relaciones diplomáticas, ¿no? Tuvimos varias delegaciones, abrimos la embajada hace 10 años, por eso este año es doblemente de aniversario, ¿no? 30 años de relaciones diplomáticas y 10 años de la apertura de la embajada. La parte comercial, lamentablemente, nunca pudo ser tan como de fluido como debería ser. Por eso uno de los desafíos, y a lo mejor si usted me dice logros y algo de crítica o autocrítica o también por circunstancias de pandemia, lamentablemente no pudimos hacer varias cosas, las misiones económicas, queríamos hacer días de vino en Georgia, en Mendoza, porque tenemos cooperación entre la provincia de Cajeté, nuestra región vitivinícola, con Mendoza. Y en 2020, lamentablemente, no pudimos hacer. Firmamos el acuerdo de turismo y no pudimos implementar varias cosas. Hubo varias razones por qué no pudimos. Pero el índice, bueno, que las cifras crecen, a pesar que son bastante pobres, lamentablemente, yo le pondría ahora las dos. Por ejemplo, según la estadística georgiana, el intercambio comercial representa casi 10 millones de dólares al año, que es bastante poco, pero después de pandemia supuso un incremento de 70%. O sea, en 2021 hubo un crecimiento de 70%. Eso es importante. Exportación desde Georgia en 2020, imagínense, en plena pandemia fue de 2,5 millones de dólares. Es poco, pero algo es algo. Importación desde Argentina era más, 7,5 millones, que era incremento de 31%. Lamentablemente, inversiones desde Argentina no hay. Antes de pandemia había un crecimiento muy importante de los turistas que viajaban a Georgia y no tenemos que olvidar que muchos argentinos viajan con pasaporte italiano. Eso, o de algún país europeo que dispongan. Por eso, cuando te dicen que, por ejemplo, visitaron en 2020 181 ciudadanos argentinos, siempre tenemos que triplicar por el número de turistas que no entran con el pasaporte argentino.
Y antes de la pandemia casi llegaba a 1.000, 1.500 al año. Hubo una bajada y esperemos que ahora, ya como las cosas se flexibilizan, además Georgia abrió las fronteras totalmente para el turismo y esas cifras al menos van a volver al año 2019, ¿no? Y, por ejemplo, para que el público sepa, la exportación georgiana a Argentina en 2021, ¿no? Los rubros son polímeros de propileno u otras olefinas, avellanas, instrumentos médicos. En cuanto a la importación argentina, Georgia, los principales productos son medicamentos argentinos, mantequilla, o sea, manteca, carne de cerdo congelado, carne de ganado congelado, grasas de cerdo, grasas vegetales y aceites y maíz. Evidentemente, hay muchas cosas por hacer para que el intercambio comercial crezca, porque hay buena voluntad, hay buenas relaciones políticas basadas en confianza entre nuestros países, y yo creo que sí hay distancia geográfica, pero yo creo que cada vez la distancia cuenta menos y menos. Y lo más importante es que hay un interés mutuo entre nuestros gobiernos y pueblos para que el intercambio comercial se crezca. Muy bien, muy interesante. Georgia firmó en el 2014 un acuerdo de asociación con la Comunidad Europea. ¿Van a presentar la solicitud para unirse a la Comunidad Europea? Sí, en 2014 nosotros firmamos el acuerdo de libre asociación a la Unión Europea y a la vez el mismo día se firmó el Tratado de Libre Comercio. Y es hiper importante que quería justamente destacar esto, porque Georgia dispone de libre comercio con toda la Unión Europea, con países de EFTA, que es Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, con todos los países de ex-Unión Soviética y también con China. Estamos negociando con Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque Georgia, como un país teniendo tantos tratados de libre comercio para Argentina, podría ser un hub interesante para que Georgia fuese, digamos, el país como centro logístico, eso, de una parte. Y hablando de la Unión Europea, evidentemente nuestra meta principal de nuestra política exterior es ser miembro de la Unión Europea. Por eso nuestro gobierno decidió que para 2024 vamos a pedir ser candidato a la membresía, porque todavía no somos candidato a la membresía. Por eso se fijó la fecha 2024. Y ustedes preguntarán, ¿qué hay que hacer para que la Unión Europea, digamos, dé su consentimiento? El acuerdo de libre asociación, o sea, es una noticia muy buena, pero a la vez muy difícil de seguir, porque tienes que cumplir todos los requisitos que te piden. Y gracias a Dios, nosotros somos buenos alumnos, por eso ya cumplimos casi 40% de todos los artículos que nos pide ese acuerdo de asociación. Pero para que pudiéramos pedir ser candidato a la membresía hasta 2024, la meta es llegar al 70%. Por eso el país, cuando ya tenga 70% cumplido todo lo que está escrito en ese acuerdo de libre asociación, esperemos que sea para 2024, podríamos pedir ser candidato a la membresía. Mientras ya podemos decir que en qué ganó Georgia en todo esto, ¿no? Incremento de 70% de comercio con los países de la Unión Europea. Evidentemente, libre movimiento sin visas hacia el espacio Schengen, o sea, todos los países de la Unión Europea, excepto Irlanda y Reino Unido. Reino Unido ya salió de la Unión Europea, por eso todo el espacio Schengen. ¿Y eso que abre? La posibilidad de la juventud georgiana, porque la integración es la meta. No la meta simplemente porque un gobierno quiera, porque es la voluntad del pueblo. El pueblo tiene que conocer mejor los valores de la Unión Europea, porque nosotros queremos ser miembros de esa familia. ¿Por qué? Porque queremos compartimos los principales valores. Por eso la apertura a participar en varios programas científicos abre un camino muy importante para modernizar Georgia y para que Georgia, un país de 4 millones, pero con un gran potencial por su locación geográfica, en el futuro pueda ser uno de los miembros plenos de la Unión Europea, y esperemos
Difícil saber la fecha, todo dependerá también cómo se vayan desarrollando las cosas internas dentro de la Unión Europea, pero me imagino que ese día llegará. Esperemos que sí, sí, esperemos que sí. Ahora, hablando de Europa, ¿cuál es su posición, la posición de Georgia con el conflicto entre Rusia y Ucrania? Como ustedes saben, Georgia es un país que hace 14 años sufrió mucho por la ocupación rusa y por la agresión rusa de agosto de 2008. Rusia ocupó ilegalmente dos regiones georgianas, Abjasia y región de Tskhinvali, Osetia del Sur. Evidentemente nosotros cuando hablábamos y decíamos que el siguiente país podría ser Ucrania u otro país europeo, mucha gente nos miraba con criticismo y pensaban que era simplemente nuestras emociones. Lamentablemente, en 6 años ocurrió anexión de Crimea, luego también la intervención rusa en Donbass y ahora, anteayer, el presidente ruso reconoce dos regiones separatistas. Y uno piensa, es como el modelo georgiano, cómo se está repitiendo, porque lo mismo era en 2008 la agresión, luego Rusia dijo que iba a defender los derechos de la población local en las dos regiones separatistas, luego reconoce la independencia y, claro, y ves esto y es como un déjà vu lamentablemente, pero que eso ocurra otra vez en 2021 es muy doloroso para mi país. Por eso el mismo día, en unos minutos, se pronunció como el primer ministro de Georgia, la presidenta y mi canciller. Los tres hicieron una declaración oficial y el contenido de esa declaración más o menos similar y se dice que Georgia condena de manera rotunda el reconocimiento por parte de Moscú en la independencia, entre comillas, de dos regiones ucranianas y evidentemente también pedimos a Rusia que respete el derecho internacional y no reconocemos ningún cambio de la integridad territorial de Ucrania. Evidentemente, y apelamos que todos los conflictos tienen que ser resueltos a través de negociaciones y no puede haber ninguna solución bélica y siempre respetando la integridad territorial de Ucrania. Es así. Pero evidentemente tenemos ese feeling de déjà vu muchísimo, porque vimos algo que hayamos vivido nosotros. Yo creo que ustedes me entienden de qué hablo. Sí, 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 exactamente, algo que lo vivieron y que lo anticiparon que podía volver a suceder, más claro lo tiene Georgia, ¿no? Todo el aspecto, y por ahora están haciendo todo exactamente igual, el mismo mecanismo, no han cambiado en nada. Simplemente que la diferencia que Osetia del Sur, ahí vivían 70, 80 mil personas, en Abjasia 400.000 y ahora son regiones de 1 millón, 1,5 millones, digamos, la escala es mucho más grande, ¿no? Porque hablamos de regiones que su superficie, la población es casi un montón más veces grande que nuestras dos regiones. Sí. Lo que cambia el contenido, evidentemente, y la tragedia. Sí. Esperemos que se solucione de manera pacífica, ¿no? Esperemos. Justamente estaba comentando que tenían un convenio con Mendoza y me gustaría que cuente un poco lo que significa el vino para Georgia y para el mundo, ¿no? La verdad que el vino georgiano es un tema muy importante para Georgia porque Georgia es considerada como la cuna del vino porque se descubrieron las tinajas que datan de hace 8.000 años, evidentemente, y la UNESCO por eso proclamó el vino georgiano como patrimonio cultural mundial, ¿no? Y evidentemente siempre el vino jugaba un papel muy, muy importante en Georgia en periodos de todos los imperios donde estamos, porque todos los imperios pasaron por Georgia, ¿no? En la época soviética también el vino georgiano era como el más popular en todo el bloque del este. Lamentablemente, aquel entonces, como había la Guerra Fría y las fronteras cerradas, el vino georgiano no pudo llegar a Europa Occidental y Occidente. Cuando cae la Unión Soviética, la calidad del vino georgiano empezó todavía a mejorar, nuevas tecnologías, nuevos viñedos, y ahora ustedes pueden conseguir el vino georgiano en Londres, en China, y llegamos a ser cada año variable. A veces somos país 18, 20, 21 en el ranking de los productores del vino a nivel mundial. Y ustedes estarán de acuerdo que para un país de 4 millones es un dato bien importante.
Y con Argentina, lamentablemente, todavía no se consigue el vino georgiano. Estábamos en esto trabajando, también la pandemia nos impidió mucho. Y la idea de ahí salió que une Georgia y Argentina, ¿no? Sobre todo es el amor hacia el deporte, el rugby, la calidez de la gente, y el vino es un componente muy importante. Y por eso en 2019 conseguimos con el exgobernador Cornejo, firmamos el acuerdo de cooperación el memorándum de cooperación entre la provincia de Mendoza y la región de Kajetti, que es la región principal de producción vitivinícola en el este de Georgia, que se parece muchísimo. Si ustedes ven postales de Kajetti y Mendoza, va a ser muy difícil distinguir, ¿es Mendoza o Kajetti? Van a necesitar mucho tiempo para entender cuál es cuál. Y la idea nuestra para 2020 era intercambiar delegaciones y hacer días del vino mendocino argentino en Kajetti y viceversa. Eso lamentablemente no se pudo hacer, pero yo guardo la esperanza que evidentemente la embajada en sus planes para 2022 tiene planeado de hacer lo que hace 2 años la pandemia nos impidió. Y evidentemente el vino también representa, no solo es el símbolo para Georgia, sino que un ingreso muy importante, porque el turismo en enología, cada vez hay más turistas de todo el mundo que llegan justamente para pasar unos días en un hotel boutique o una casa, un Airbnb, simplemente para pasarlo en los viñedos. Y es un negocio que crece de manera increíble, de manera que uno puede, o sea, yo cuando viajo, viajaba 2 veces al año, ¿no? Y me quedó boca abierta la cantidad de hoteles, así como decimos, hoteles boutique especializados en viñería, que crecen en todo el país. Y ahí ves turistas chinos, kazajos, americanos, canadienses. Es increíble. Por eso yo creo que también Argentina tiene una gran experiencia y es un tema en el futuro para que pudiéramos compartir nuestras experiencias, porque los dos somos, digamos, disponemos del vino excelente. Y un detalle también quería matizar, que hasta nuestra cruz, cuando Santa Nina entró a Georgia y trajo el cristianismo del siglo IV, nuestra cruz tiene como una forma que está hecho del viñedo, o sea, de las hojas de uvas. Eso hasta da el simbolismo religioso, la importancia de los viñedos que juega, digamos, para el pueblo georgiano. Bueno, me imagino que usted debe tomar vino. ¿Qué vino le gusta? ¿Qué tipo de vino? A mí el vino georgiano favorito, no, soy muy clásico y tradicional, es la cepa Saperavi. Es la cepa, donde nosotros tenemos muchísimas, casi más que 500 cepas autóctonas, pero la cepa Saperavi, vino tinto, es como más clásico. Me encanta. Y en Argentina también también soy tradicional, me encanta Malbec, porque me recuerdo muchísimo el paladar entre Saperavi y Malbec. Muy bien. También leí que hace poco fueron récord de exportación de avellanas, las Hazelnut. Sí, tal cual. Justo le preparé esos datos. Eran un récord que, la verdad, desde siempre las avellanas georgianas brillaban por su calidad, y hasta, por ejemplo, no me acuerdo qué porcentaje en chocolate Ferrero Rocher, el conocido, siempre utiliza la avellana georgiana. Y ahora llegamos justamente, el ingreso fue la ganancia casi 85 millones de dólares, y supuso un aumento increíble, es como casi 15% comparando con el año anterior. Y los países principales, evidentemente, donde exportamos son países de la Unión Europea: Italia, Alemania, España, República Checa, Polonia, Francia, Lituania, Bulgaria, Grecia, Letonia, Estonia, Bélgica, Hungría y Croacia. Y también empezamos a exportar de manera muy importante a Armenia, China, Rusia, Ucrania y otros países. Por eso también es un tema, creo que las avellanas georgianas también, si algún día llega a Argentina, voy a ser la persona muy, muy feliz, ¿sí? Bueno, ¿qué otra comida nos puede recomendar? Ya sabemos que podemos tomar vino, comer unas avellanas. ¿Cuáles serían los platos típicos en Georgia? Nuestra gastronomía, digamos, es muy, muy conocida. Lamentablemente, hace años, en el periodo soviético,
estaba limitado más en el ámbito del bloque comunista, ¿no? Evidentemente, cuando cae la Unión Soviética, la popularidad de la comida georgiana trascendió y llegó a Estados Unidos, a los países de Europa Occidental, prácticamente a muchísimos países. Por eso, ahora en Nueva York, en París, Londres, uno encuentra maravillosos restaurantes georgianos. Y el secreto de la popularidad, me parece, está en su diversidad, en la historia del propio país, porque Georgia haber sido en el imperio romano, bizancio, otomano, árabe, persa, ruso, soviético, tantas influencias, sobre todo la tierra tan fértil, las recetas muy autóctonas, luego es como fusión, influencia mediterránea, de montaña, del mar, de tierra. Creo que cada región, cuando hablamos de la cocina georgiana, muy difícil hablar de una cocina georgiana como gastronomía en todo, porque cada región es tan distinto. Porque, por ejemplo, Georgia occidental hay mucha cosa picante. Georgia oriental, de donde vengo yo, de la capital, Tbilisi, por ejemplo, normalmente pica poco. Podría ser como Argentina, donde no se utilizan muchas cosas picantes. Por eso me sentí muy identificado cuando llegué a que prácticamente no existe nada picante. Y eso todo porque, además, Georgia, como era en la ruta de seda, muchas especies llegaban desde India. Por eso todas esas especies luego entraban, yo estoy hablando del siglo XI, XII, estamos hablando, remontamos a casi hace 10 siglos, ¿no? Por eso esa huella también de la India se quedó. Utilizar muchas especies, sobre todo en Georgia Occidental. ¿Por qué? Porque Georgia Occidental tiene salida al mar, los puertos. Por eso cada región es tan distinta, ¿no? Y cuando hablamos de los platos por excelencia, podemos nombrar en primer lugar el hachapuri, que parece como pizza, pero no es pizza. Simplemente cuando lo veas te puede recordar. Hay varios tipos de hachapuri. Hay un tipo hacharuli con huevos, otro es más clásico solo con queso. Y en Buenos Aires me alegra mucho que finalmente se puede conseguir y probar en algunos lugares, sobre todo hace unos meses en Palermo, en Calle Corritti, hay una cervecería, un pub que se llama Bronson, y ahí empezaron a servir hace unos meses el hachapuri, porque uno de los socios viajó a Georgia, le encantó y era su sueño. Así que cuando extrañaba yo en la embajada, íbamos siempre a Palermo para probar esa delicia. Y luego tenemos otra cosa que es muy, muy conocido en el mundo, se llama el khinkali, es como dumpling, tiene su jugo adentro y la carne picada, y también eso como el símbolo de la cocina georgiana. Y a la vez hay una variedad de bjali, son como varios, ¿cómo decirte?, a base de vegetales y con nueces. Puede ser remolacha, espinaca, todo, y todo eso es como para, digamos, entrantes más ricos que puede haber, ¿no? Pero yo creo que ese día cuando haya un restaurante georgiano en Buenos Aires, tampoco creo que va a ser tan lejos. Ese día llegará también, yo estoy seguro. Va a llegar todo. Yo creo que para el 2024 van a estar en la unidad, en la Comunidad Europea y vamos a traer el vino y todo de Georgia a Buenos Aires, por lo menos. ¿Qué lugares tenemos para visitar en Georgia? Estaba hablando de la salida al mar, hay playa, montaña. ¿Qué lugares nos recomienda? Para hacer el turismo de Georgia, cada uno tiene a su gusto para elegir, ¿no? Y nosotros llegamos antes de pandemia a recibir 9 millones de turistas en 2019, una cifra récord, y esperemos que ya muy pronto volveremos a tener la misma cifra. Y principalmente, por ejemplo, mucho turista que viene de Europa le interesa hacer como turismo cultural, van a ver los monasterios medievales, las iglesias del siglo V, VI, VII, las cuevas, los monasterios, los conventos. Es una parte de turismo, digamos, más cultural, intelectual, ¿no? O de otra parte, hay mucho turismo de países que, por ejemplo, no tienen salida al mar, como nuestro vecino Armenia. Viene mucho turista armenio a la playa, ¿no? Evidentemente, también tenemos muchos turistas de Israel. Es el boom del turismo israelita últimamente, sobre todo en pandemia. Israel era el primer país durante 2020 primer país que empezó a volar a Georgia, y los israelitas vienen a visitar, sobre todo les gustan mucho las montañas, porque ellos tienen las playas y vienen a la montaña.
Evidentemente, los turistas de la ex Unión Soviética como Rusia, Kazajstán, muchos países, Ucrania, Belarus, todo, vienen para todo. Vienen a comer, vienen a celebrar sus bodas, vienen a simplemente disfrutar del sol, porque en sus países en algunas partes hace frío y Georgia tiene un clima tipo mediterráneo templado. Mucha gente viene para esquiar, porque hay una forma de esquiar, se llama heli-ski, lo que está prohibido en Europa occidental, en Georgia está permitido. Por eso hay turistas austríacos, suizos, alemanes que vienen solo para esquiar. Vienen a la capital, toman helicóptero, porque hay balnearios de esquiar, uno es Gudauri, a 1 hora de Tbilisi, y otro Bakuriani, que también está como 1 hora y media de Tbilisi. ¿Y cómo es ese tipo de esquí que está prohibido? Heli-ski es como una forma más arriesgada, por eso en la Unión Europea lo prohibido, y en Georgia todavía está permitido. Pero lo que quiero decir, uno puede llegar, por ejemplo, en la costa georgiana, puede ir a la playa y luego remontarse a la montaña y puede esquiar. O sea, porque una superficie de la provincia de San Luis te permite, porque Georgia una parte se parece mucho a Patagonia, ¿no? Porque cuando me fui a la Patagonia es increíble la similitud, ¿no? Lo que tienes, la naturaleza, todo. Luego al sur del país, una región pequeña que puedes encontrar, te va a recordar un poco el norte argentino porque es más árido. Por eso hay variedad, esa variedad de climas, gastronómica, creo que, y también yo creo que hay un valor añadido. ¿Por qué hay tanto turista en Georgia? Es un país seguro. Una seguridad para un turista, se siente seguro. Eso le ayuda mucho, porque sin seguridad es muy difícil que te vengan los turistas, ¿verdad? Y a la vez la situación geográfica, porque estamos justo en Europa, entre Europa y Asia, y la facilidad de los vuelos. Estamos muy bien conectados. Tenemos 8 vuelos con Estambul, vuelos diarios a Alemania, Francia, Grecia, luego Asia Central. Estamos conectados en tren con Azerbaiyán, con Armenia. Por eso todo esto ayuda muchísimo, porque se tarda lo mismo de Londres que de la India. Se tarda lo mismo de Israel que de Ucrania. Lo mismo de Austria que por ejemplo, de Finlandia, ¿no? Por eso yo creo que todo esto es un combo, pero hay que preservar siempre mejorando la infraestructura. Por eso una de las tareas más importantes de nuestro gobierno es mejorar la infraestructura. Mejorar, pues hay varios proyectos, nuevas carreteras que unen, que acortan, conexión entre regiones y todo. Para saber un poquito, apenas, un poco de historia de Georgia, ¿nos puede hacer un resumen o comentar qué fue la Revolución de las Rosas? La Revolución de Rosas ocurrió en 2003, cuando Georgia se independizó en 91. Hubo una década muy, muy difícil, evidentemente, porque sufrimos mucho. La caída de la Unión Soviética supuso, ahí empezaron esos conflictos con las regiones separatistas, Abjasia, Tskhinvali. Los rusos, ya mucha gente habla de 2008, pero eso remonta de antes, porque ya el gobierno ruso, antes de Putin, cuando gobernaba Yeltsin, que es considerado como más liberal y todo, pero el gobierno de Yeltsin daba armas y ayudaba muchísimo a los separatistas contra los georgianos también, evidentemente. Por eso, digamos, los años 90, sobre todo la primera parte, era muy turbia y muy difícil. O sea, Georgia nació como país independiente, la república actual, en circunstancias muy difíciles, ¿no? Y luego la cosa empezó a mejorar, empezaron un poco a invertir, la moneda bastante estable que entró en circulación, el lari georgiano, que se mantiene una de las divisas más estables de la región. Pero lamentablemente, a pesar de ese desarrollo, hubo mucha corrupción. El gobierno del expresidente Shevardnadze, que era ex canciller soviético, que jugó un papel muy importante en la política exterior soviética, en el proceso de perestroika, ¿no? Y toda la retirada de tropas de Alemania, etcétera. Pero en Georgia él no supo controlar bien la corrupción y la situación, hubo mucho descontento. Y en 2003 se falsificaron a las elecciones parlamentarias y la gente salió a la calle. La gente salió a la calle y ya pedía los cambios. Eso fue en 2003, elecciones parlamentarias. Y hubo un cambio, el presidente Shevardnadze dijo que no quería que hubiera algún conflicto interno, ningún conflicto civil, y él se dijo, me voy a casa. Así que él renunció
y al poder llegaron, digamos, los políticos, una coalición de los políticos jóvenes, que luego también tuvieron sus problemas, es otro tema, pero digamos que hubo un cambio pacífico, sin víctimas, de un gobierno bastante corrupto, y luego empezaron muchas reformas, ¿no? Que hasta hoy siguen. Sí, la verdad emocionante esa parte de la historia, ¿no? La gente salir y sin violencia, sin guerras, tener esa actitud, la verdad. Bueno, hay muchísimo entonces para ver, para conocer, muchos incentivos para viajar y muchos objetivos también interesantes para el 2024. En principio vamos a esperar que llegue el vino georgiano a la Argentina. Vamos a ir por metas cortas y más simples, así que bueno, auguramos que se cumpla todo, ¿no? Esperemos. Y bueno, felicitaciones por la gestión, por estos 4 años acá en la Embajada Argentina. Le deseamos un buen destino, un buen próximo destino. Y bueno, muchas gracias por la entrevista. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Me hago eco de las palabras. Un placer enorme. Yo, usted sabe la estima que le tengo. Bueno, hemos compartido algunos encuentros, así que le deseo felicitaciones por tan brillante gestión, a pesar de todos los problemas que hemos tenido a través de la pandemia. Feliz regreso y gracias. Bueno, ha quedado muchas cosas y temas para hablar, así que cuando llegue allí nos volveremos a encontrar y me encantaría tener seguir la entrevista desde su país y después en el nuevo destino, así que va a ser un placer enorme. Así que gracias gracias por este encuentro, muchas felicidades. Y bueno, solo me queda también despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles que estén ahí, y bueno, Dios mediante, hasta nuestro próximo encuentro. Que estén todos muy, muy bien. Gracias, señor embajador. Feliz regreso. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Que esté muy, muy bien. Gracias. Gracias.